52 años, que se dedica a la albañilería, intentó violar a una niña de 5 en el interior de una obra en construcción en la ciudad de Fernando de la Mora. De no haber sido por el hermanito, el hermano mayor, la historia hubiese sido terrible. Ricardo Roa, tenés todos los detalles de este tema. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Cintia, y podríamos decir que el héroe de esta historia es un chico de tan solo 7 años que alertó a su padre de que algo estaba sucediendo con su pequeña hermana. Según la denuncia, Eustaquio Ramón Talavera, de 52 años, intentó violar a una niña de tan solo 5 años en el interior de una obra en construcción. Justamente el padre de esta niña es encargado de la obra y reside allí con sus 3 hijos menores de edad. El chico de 7 años justamente fue el que dio aviso a su padre de que algo estaba sucediendo cuando este sujeto llevó a su hermana hasta un baño en desuso y la empezaba a tocar en sus partes íntimas. Rápidamente el padre fue a buscar a su hija y la encontró llorando en el lugar. Dieron aviso al sistema 911, que acudió rápidamente hasta el lugar y aprendió al hombre en plena vía pública. Se realizaron los estudios médicos y se pudo constatar de que no existen rastros de violación. Escuchemos la nota con la fiscal Sandra Fariña. Se le practicó una entrevista preliminar a la víctima con la psicóloga forense del Ministerio Público y a raíz de eso se ha verificado el hecho de abuso sexual en la misma, ¿verdad? El hombre se estuvo de declarar esta mañana ante la Fiscalía de Fernando de la Mora, pero ya fue imputado por el hecho punible de abuso sexual. Escuchemos nuevamente la nota con la fiscal del caso. Ya la Fiscalía le puso a disposición del Juzgado Penal de Garantías, que es el que le tiene que llamar para la audiencia del 242 de imposición de medidas y ponerle a conocimiento de la imputación que pesa en su contra y de los otros elementos con que cuenta el Ministerio Público, y ya ahí el juzgado es el que va a tomar la determinación de qué medida cautelar se le va a tomar. El Ministerio Público requirió prisión, dada la naturaleza del hecho y según en las circunstancias que ocurrió, que manifestó la menor ya en presencia de la psicóloga del Ministerio Público. Eustaquio Talavera se expone a una pena privativa de entre 1 a 3 años o el pago de una multa. Por mi parte es todo, Cintia, volvemos contigo. Muchas gracias, Ricardo, por esta información. Entonces, este hombre ya se encuentra detenido e imputado por intento de abuso sexual en una niña de 5 años. Y recordemos las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud que indican que cada día en nuestro país una niña, 4 niñas para ser más específicas, son violadas en nuestro país. Entonces...